Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por por apoyar apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Bienvenidos una semana más a Maizoreando. Como ya les habíamos prometido, esta semana entrevistamos a Raima García, mi nutricionista. Y amiga mía del instituto. Sí. Hola, Raima. Que bueno, que yo la descubrí gracias a que Merce compartió un directo de ella por Instagram y fue como, bien, esto es lo que yo estaba buscando. Y cogí cita y me dieron para 2 meses más tarde o algo así. Y después de unas semanas dije, no, yo necesito ya. Bueno, falta 1 mes y medio, pues nada, me va a tocar esperar. Y al día siguiente me llamaron y me dijeron, alguien canceló. Qué suerte, ¿Puedes ¿no? venir? Y yo dije, no, es que no puede ser, que yo el día anterior había dicho, yo necesito ya. Y al día siguiente me llaman. Una y- señal. La casualidad no existe. No, No. por eso, Tenía que por ser- eso, el tenía que ser universo dijo, así. venga, vale, venga. Sí. Y bueno, pues llevo 2 meses con ella, justo, casi 2 meses. Y estoy fascinada con cómo me ha cambiado la vida, la energía, todo. O sea, Qué la bueno. práctica, sobre todo, o sea, me encanta ver, lo hablaba con Merce ayer, que me fascina ver cómo mi cuerpo va cambiando y con ello la práctica. O sea, yo cada día veo cómo mi cuerpo está cambiando y estoy enamorándome de nuevo Sí. de la práctica, de mi cuerpo, de la vida, ¿no? Nunca, creo que hace años que no tengo tanta energía. Qué Qué maravilla. maravilla. Muy agradecida. Me encanta Sí. que lo Qué digas. maravilla. Bueno, y antes de que pasemos a conocer a Raima mejor, pues decir que aunque este episodio es diferente porque no estamos dentro de la Ashtanga Yoga, la alimentación es como muy importante para la práctica, porque al final, como dice Vivi, tú influye porque cualquiera que lleve un tiempo practicando sabe que todo lo que comas la noche anterior lo vas a notar al día siguiente y bueno, y en general, ¿no? Pero vamos, que es un tema como que a mí me parece muy importante que cada uno tiene que ir como experimentando quizás o conociendo más y informándose y ver lo que le sienta bien porque al final es muy importante para que tu práctica te acompañe a lo largo de la vida y para que tu vida tengas calidad de vida, exacto, Sí. tengas calidad de vida y durante el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, para mí es como que va muy de la mano y por eso hemos querido traer a Raima para que nos dé un poquito de luz, porque también es una época, creo yo, de mucha confusión en cuanto a cómo como que hay muchos estudios, se contradicen entre sí, o sea, por lo menos creo que es lo que llega a la ciudadanía. Sí. Y me apetece como ver como tu forma de entenderlo y siempre que aportes eso, que yo conecto un montón y entonces nada, pues encantadísima, bienvenida y nada, cuéntanos un poquito. Nada, muchas gracias por la invitación, súper agradecida. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes, absolutamente. Es decir, todo lo que hagas en tu día a día va a estar influenciado por lo que comes. Es tu gasolina, son tus nutrientes. Según lo que comas te vas a ver ya no solo con un cuerpo determinado, que eso siempre en la consulta intento quitarle bastante importancia al peso, ¿no? Que es como, ay, quiero pesar X kilos. Digo, bueno, eso no es lo importante, ¿no?
eso llegará como consecuencia directa de una serie de hábitos saludables que hace que haya un equilibrio, sí, un equilibrio en el cuerpo, un equilibrio entre los órganos, que haya salud. Y yo creo que eso se nota. Bueno, he empezado ya claro. dentro del hoyo sin... Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, nosotros queríamos saber un poco cómo has llegado tú, primero, sí, que cómo llegaste tú a este tipo de alimentación, porque creo que te viene un poco también de familia, ¿no? Sí. Y eso por Y el empezar. tipo de alimentación que... Sí, bueno, primero es cierto, el tipo de alimentación que yo recomiendo y que yo llevo me ha venido de una manera muy natural, orgánica absolutamente, porque me vino dado de serie por familia, que ahora contaré. No es algo heroico que yo de repente descubrí un día, no. Los heroicos fueron mis padres, que a raíz de que uno de mis hermanos, con el que me lleva 8 años mayor que yo, se puso muy malito, pues tenía, recuerdo cuando me lo contaban, ¿no? Pues bolas de pus se le ponían en los ganglios, le abrían, bueno, aquello fue un número, pues no lo recuerdo, yo no había nacido, pero debía tener como 4, 5, no, quizá un poco más, 7 años, 6, 7 años. Vale. Y pues antibióticos, y mis padres eran clásicos convencionales, siempre es verdad que hacían yoga. Ah, mira. Entonces sí tenían como una ilusión, ¿no? por un cambio, pero no lo de la alimentación no habían escuchado haciendo yoga, que bueno, que como que la carne o que el comer animales no estaba, pero bueno, tampoco lo tenía muy claro, no sabía mucho. Y en esto que viene un médico mexicano a dar una charla a la sala, y ellos, por preguntar, porque son padres desesperados y ven un hijo que está malito, les pregunta si pueden por lo menos ver a mi hermano. Y cuando lo ve, él dice que tiene una sobrecarga tremenda a nivel hepático, a nivel renal, que come demasiadas proteínas, y le quita totalmente las proteínas animales y le manda unas pequeñas lavativas como infusión. Y mi hermano en 3 días ya mejora muchísimo y en una semana está totalmente curado. Wow. Es que imagínate vivir eso, ¿eh? Claro, entonces mis padres a partir de ahí dicen, bueno, aquí hay algo que no nos están contando, vamos a experimentarlo. Porque al final, y ahora cada vez hay más ruido, pero cuando hay tanto ruido y tantos intereses por subvenciones, por estudios, te pierdes. Y bueno, cuando lo experimentas entiendes que las cosas igual no son así. Entonces a raíz de eso, ellos hacen un cambio radical en sus vidas. Viven en Santa Cruz, venden la casa de Santa Cruz, se van a vivir al Portezuelo, compran un terreno, empiezan a plantar todo, se levantan se hacen veganos súper estrictos, se levantan a las 5 de la mañana, se van a correr, bueno, o sea, un cambio muy vital. Y hay un cambio tremendo y en ese momento nazco yo. Imagínate, o sea, Entonces, de eso. claro, ya están preparados para mí. y entonces ya nazco, pues ya no había carne en casa, no había pescado, ya no había animales, no había... Porque ellos lo habían entendido así. Y habían experimentado. Mi padre es verdad que es una persona que es muy obsesiva, entonces cuando emprende algo, pues se pone a estudiar. Entonces estudiaba, en aquella época evidentemente no había internet, pues se ponía a estudiar los primeros, a capo, entonces se compraban libros así enormes, como el libro gordo de Petete, y se los estudiaba. En esa época él estaba estudiando psicología y dejaba los libros de psicología y solo quería estudiar, solo quería saber la fisiología, cómo funcionaba el cuerpo, cómo era la alimentación, cómo era la alimentación sencilla y cómo podías curar patologías prácticamente comiendo fruta. Entonces a raíz de ahí, insisto, hay un cambio... Bueno, importante. Pasan los años, mis padres pues se separan, entonces bueno, mi madre se flexibiliza bastante porque tiene miedos, ¿no? Las amigas, les va a faltar proteína a tus hijos, entonces empieza a introducir algo de huevos, algo... Bueno, se flexibiliza bastante. Yo nunca llegué a comer carne, pero bueno, sí que es verdad que empieza a haber algo recuerdo... algo de pechuga de pollo en casa, aunque yo no la comía, ¿no? Porque mis hermanos sí que habían comido carne de pequeños, como que igual la echaban más de menos, pero como yo nunca la comí, a mí ni me llamaba la atención, me da bastante reparo comerlo, así que nunca llegué a pasar ese punto. Y años más tarde, cuando ya estoy en el instituto, eligiendo la carrera, a ver, recuerdo ir a la consulta de mi padre a saludarlo, y todos sus pacientes me hablaban maravillas de mi padre. Claro, porque tu padre es nutricionista. Después, claro, en toda esa época, cuando él se pone a estudiar, ya cambia radicalmente. Él trabajaba en banca, o sea, cambia toda su vida y se dedica a estudiar nutrición y bueno, intenta ser como el mejor en eso, está todo el día estudiando. Y entonces empieza a pasar consultas de nutrición. Entonces, para mí era, bueno, mi referente, pero no más allá de eso. Claro. Y cuando me hablaban de él, wow, digo, mi madre, o sea, era como el ídolo, ¿no? De todos sus pacientes, pues me ha salvado la vida, pues.
Claro. Entonces, para mí era como un referente, me parece una persona brillante, me parece una... Entonces digo, bueno, yo 100% que no quiero ser, no quiero comparativas, yo no quiero estudiar esto nunca, Claro. porque ser la hija de me parecía Claro. demasiado duro. Y entonces decido estudiar Historia del Arte, que me encantaba, y entonces empiezo a estudiarlo y digo, wow, esto me encanta, me gustaba, pero no me veía ahí. Y yo en todo el instituto, ya en los años de carrera, yo me iba a congresos con mi padre, a seminarios. Las charlas con mi padre eran siempre sobre, porque para mi padre es una pasión, entonces siempre hablábamos de eso y para mí era, pues es que es una pasión que yo tengo, ¿cómo no voy a dedicarme a esto? Claro. Y entonces digo, no, dejo esto, digo, quiero 100% que quiero hacer esto, es lo que más me llama, es con lo que vibro, es con lo que Claro. me apasiona absolutamente y quiero dedicarme toda la vida a esto y ser feliz. Claro. Y entonces mi padre dice, bueno, pues entonces te tienes que preparar muy bien. Entonces ya me voy a hacer la carrera, que en aquella época, ahora se ha implantado aquí en Canarias, pero en aquella época no estaba, me voy a estudiar a Madrid, después hago un posgrado en Barcelona, que para mí yo siempre lo recuerdo como un doble posgrado, porque hacía el posgrado, pero mi padre también lo hace conmigo. Entonces estudiábamos, pero en los descansos, era en el Palau Les Heures, un palacio precioso en Barcelona, y en los descansos dábamos paseos por los jardines del palacio y mi padre me iba dando otras charlas sobre pues más fisiología, o sea, era apasionante aquello, porque entonces era como, para mí era como el doble posgrado de... Claro, tu padre era tu padre y tu maestro. Claro, ¿no? absolutamente. Sí. Entonces era, bueno, todo lo que estoy aprendiendo en el posgrado, más todos los descansos, todo lo que estoy aprendiendo con mi padre, porque eran horas y horas y horas de hablar solamente, ¿no?, sobre ese tema. Como muy inmersión, ¿no? Absolutamente. Tu padre estaba súper involucrado en tu formación. Sí, porque también es su pasión absoluta, claro. Y sí, para él entiende que la mediocridad no le va, entonces claro. Él entiende que si vas a hacer esto, tienes que ser muy buena. O sea, para hacer una más no puede ser esto. Yeah. Entonces estaba todo el rato dándome libros. Y me acuerdo en el instituto ya, ¿no?, que me pasaba libros y yo los estudiaba, que me encantaba. Que no... Y yo hacía fichas de ¿por qué la fiebre es buena? Los beneficios de la fiebre. Yo me hacía mis fichas con esos libros súper antiguos. Y me encantaba entender cómo funcionaba el cuerpo, cómo funcionaba un catarro, qué hacían los mocos, o sea, todo eso me parecía apasionante, claro. ¿No? No tapar los síntomas, sino entenderlos y ayudar a tu cuerpo a eliminarlos. Sí, y entonces, bueno, pues a raíz de ahí ya regreso a Tenerife después de todo eso. Bueno, estoy por ahí deambulando por el mundo, pero después ya regreso y ya sí que me pongo... Estoy haciendo un tiempo prácticas con mi padre. Y ya le digo, no, me voy súper preparada para pasar consulta. Ya hace la friolera de 17 años. Mi madre. Empecé con las consultas en Tenerife, después en Gran Canaria y en La Palma. Sí, que en La Palma te conocen. Tenemos oyentes que te conocen. Sí, que estoy muchos mínimo. años ahí. Sí. Y hace 8 años ya dejé de viajar y ya me centré solamente en Tenerife. Vale. Y nada, y aquí estoy. Pues maravilloso, maravilloso. Y... Bueno, pues cuéntanos un poco cómo es esta nutrición. El tipo de alimentación. Bueno, pues yo siempre digo que es la alimentación fisiológica, lo sencillo, lo simple, lo que... siempre hablo de que no es llenar la barriga, no es llenarnos, no es comer mucho, sino es nutrir tus células, que es lo que instintivamente hacen todos los animales, menos nosotros, que somos los modernizados, y nos hemos alejado demasiado de nuestro instinto, de nuestra fisiología real, ¿no? Si tú observas un león, una vaca, ninguno va a la universidad, ninguno lee estudios científicos y todos saben lo que tienen que comer. Es fácil, es sencillo, simple y ninguno se enferma. Nosotros cada vez nos hemos, insisto con esto, alejado más de nuestra fisiología sencilla. Tenemos una serie de unas manos determinadas, una dentadura determinada, un aparato digestivo determinado que nos indica qué es lo que deberíamos comer. Y se aleja mucho de un aparato digestivo de un herbívoro o de un carnívoro. Entonces, pues entonces somos omnívoros y podemos comer de todo. Es que tampoco realmente. Yo sé que es difícil entender esto porque entender la sencillez o la simplicidad cada vez nos parece más complicado, ¿no? Creemos que el último estudio es el que tiene razón, creemos que lo último, pero ya hablo no solo de alimentos de origen animal, sino incluso de origen vegetal. Ahora hay que comer chía porque es lo mejor. Si es que menos es más y cuanto más simple sea la comida, mejor. Nuestra fisiología humana, nuestra dentadura, nuestras manos, que no son manos cazadoras, como puede ser las patas de un león o de un tigre, nos indica que deberíamos comer... pues sobre todo fruta, o sea, somos frugívoros por naturaleza
Esto no quiere decir, y ahondaremos un poco más en el tema, pero que de repente ahora pasemos todos a comer solamente fruta, porque estamos tan intoxicados por un montón de alimentos que si nos dedicamos a hacer depuraciones tan estrictas, podemos incluso enfermarnos Claro. de poner tantísima cantidad de alimentos tóxicos en circulación en el cuerpo. Entonces tenemos que entender lo que son las transiciones y lo que es ir acercándote cada vez más a una alimentación sencilla, simple, fisiológica, natural. Pues que si tú estás naturalizada, coger una manzana, un plátano de un árbol es que es muy fácil. Claro. Y lo coges y lo pelas y lo comes y me parece muy natural. Y a una cabra le parece difícil hacer eso. Ya. Pero igual que a mí me parece difícil ponerme a comer hierba. Bueno, Claro. si las ves en India, se suben a los coches y se suben a comerse las hojas de los árboles altos. O sea, Bueno, genial, porque Fascinante. claro, se van adaptando, pero lo que comen es hierba, son hojas. hierba, hojas, sí. No son frugívoros, son herbívoras. Y es lo que deberían comer y está Es por bien. adaptación. Claro, pero bueno, está bien. Claro. Es cierto, por ejemplo, que nuestra fisiología al animal que más se parece es al de un chimpancé o a los simios. En movimiento, tú ves cualquier documental de un simio y lo ves moviéndose y dices que somos nosotros, o lo ves con Sí. un bebé o con los cachorros, y es que somos nosotros. Y los ves comiéndose un plátano, una manzana, es que somos nosotros. Y comiendo frutas rojas, es que somos nosotros. Claro. Entonces, pero bueno, nos hemos ido alejando, ¿no? Nos hemos ido... Claro, porque ¿no? Yo lo que me planteo oyéndote es, digo, pues ya, pero luego hubo un momento en el que empezamos a cazar, ¿no? Como especie. Entonces, ¿cómo explicamos eso, no? Por ¿Cómo? supervivencia, porque la cabra se sube en árbol. Porque hay muchos monos que cuando arrasas con la selva, donde tienen que vivir y no les quedan frutas ni hojas verdes, que es la alimentación básica de un simio, van a las basuras de los poblados y empiezan a comer carne. Pero no tienen un aparato digestivo apropiado para digerir correctamente la carne. De hecho, se enferman y nos genera un montón de enfermedades. Pero por supervivencia lo que haga falta. Claro, eso es. Llevamos miles de años fumando, bebiendo alcohol y ni los pulmones ni nuestro hígado se adapta a los tóxicos, va aumentando el nivel de tolerancia y vamos sobreviviendo, que no Exacto. viviendo. Y es muy diferente y yo creo que es una diferencia importante entre sobrevivir, que es lo que prácticamente hacemos todos cada día. Me levanto, estoy cansado, llego al final del día agotado. Joder, tú no estás viviendo, estás sobreviviendo. Entonces yo creo que es una diferencia cuando comes bien, cuando te sientes bien, cuando nutres tus células, y nutrir tus células no es comer muchísima cantidad, Claro. es comer poco y bien. No, es que siempre les digo lo mismo en consulta el primer día, digo, experimentenlo, hagan esto durante un mes. Claro. Y lo peor que te puede pasar es haber perdido un mes comiendo sano, comiendo frutas y hortalizas. Sí. Y lo mejor que te puede pasar es que te cambie radicalmente tu vida. Claro. Y ya no solo hablo de energía o de vitalidad, sino hablo de enfermedades, Sí. de cómo nos desinflamamos, de cómo de repente tus órganos empiezan a funcionar de una manera correcta, voy bien al baño, la piel mejora, el pelo brilla. Es como, o sea, Incluso, ¿tú crees que también, por ejemplo, para dolores, ya que estamos aquí, ¿no? En el tema del yoga, para los dolores de las articulaciones y todo eso influye, ¿no? Yo 100%. creo, ¿no? Como que... Una alimentación rica en frutas y hortalizas, sobre todo en hojas verdes, por ejemplo, que son muy ricas en magnesio. Las frutas que son muy ricas todas en potasio. O sea, cuando tú comes así, tus articulaciones funcionan muchísimo mejor, Claro. tienes muchos menos dolores. Sí, musculares, por ejemplo, también, ¿no? También. Porque, O sea, la recuperación es mucho más mucho rápido, mayor, la recuperación. mucho más rápida. Sí. Sí. Y la energía es mucho mayor, entonces influye 100% Claro, en todo lo que hagas. sí. Sí. Pues, y una En la duda- concentración, en la memoria, en la focalización. La creatividad. todo. Es una pasada, o sea, yo... Pero porque todo eso depende básicamente de cómo esté tu intestino, cómo esté, o sea, si yo tengo mis células, yo siempre les digo, imagínense que tu líquido donde están tus células es como una pecera gigante, tus células que son como esos pececitos nadando, un líquido, que ese líquido puede estar limpio, impecable, cristalino, brillante, y eso te aporta energía, o sea, eso ya solo visualizarlo ya te da buen rollo. Imagínate ese líquido turbio, sucio, Claro. amarronado. Sí, las células tienen tienen un montón de funciones, pero tienen que nutrirse y tienen que excretar. Y es mucho más importante para tus células la excreción que la nutrición. Entonces, si yo no excreto de una manera correcta, no puedo nutrirme de una manera correcta. Y las células van poniéndose cada vez
más inflamadas, más acidificadas, y eso a largo plazo nos va generando un montón de enfermedades. Claro. Entonces, jolín, visualicen ese líquido limpio. ¿Cómo Claro. puedo limpiar eso? Poniendo un montón de embutidos, de carnes, de grasas saturadas, Claro. o poniendo alimentos ricos, frescos, ricos en agua. Sí. ¿Vale? Es Total. una sandía, un melón. Es que eso lo visualizas y dices, es que no puede haber mucha duda. Y además lo que tú dices, a mí me parece clave y también en nuestro sector del yoga, que es muy de experimentar, me parece clave lo que acabas de decir de experimentalo, Claro. ¿no? Pruébalo, Claro. pruébalo en ti Sí, y sí. ves cómo te sientes, ¿no? Sí, Pero luego, total. por ejemplo, hay gente, luego también tener en cuenta lo que tú comentas de las transiciones, ¿no? Porque Sí. luego hay gente que a lo mejor empieza como de repente muy radical. Ojo con las radicalizaciones, que aunque yo tengo un pensamiento, si nos ponemos a hablar muy profundo, en el fondo más o menos radical, Claro. porque yo mis pensamientos los tengo muy claros, pero después tienes que saber acompañar a las personas, y cada una es de su madre y su padre, cada una con una mochila de toxemia altísima, hasta niños pequeños. Yo trabajo con niños pequeños y con gente mayor, y la gente... A veces me viene gente mayor con menos toxemia que Sí, niños, sí. porque los niños ya desde que nacen, ya nacen con una cantidad de tóxicos ambientales. En embarazos tratamos a los embarazos y a los niños como si fuesen absolutamente enfermos. Ya. O sea, el embarazo se ha convertido en una enfermedad, la infancia se ha convertido en una enfermedad que tiene que estar hipermedicalizada constantemente, y yo no lo puedo entender. Claro. Entonces me vienen niños ya con una carga tóxica bastante alta. Entonces, bueno, o sea, los niños tienen un poder tienen un poder de limpieza altísimo, mucho más alto, porque tienen una energía vital mayor que un adulto. Entonces a veces tienes que tener cuidado, porque de repente empiezas a limpiar y generan fiebres muy altas. Claro. Y hazle entender al padre que eso es maravilloso, ¿no? Pero Eso, claro, eso es lo eso- complicado. Porque... Eso yo te quería preguntar con lo de la fiebre, porque a mí, por ejemplo, me da miedo cuando me da fiebre. O sea, cuando te da llega miedo una porque fiebre- tienes un montón de información Claro, que te ha dicho que tengas miedo. claro, porque, bueno, por ejemplo, mi primer viaje a India, a Mysore, cuando fui a practicar con mi maestro por primera vez, tuve 3 meses, y cada mes que me bajaba la regla, antes que me bajara la regla, me ponía enferma con fiebre. Tenía alguna bacteria, cogí. Y el último mes ¿Se coincide llegué con a la regla? 39,5. Claro, si consigue con la regla, tienes que hablar. Bueno, es que O esto sea, es más cuando- profundo sí, de hablar, claro, y ya a es un mí, caso concreto. todo el tiempo me aguanté, pero cuando ya llegué a 39,5 me acojoné y me fui al hospital. Bueno, está ¿No? esa. Ante el miedo, Claro. el miedo es Y cuando- mal acompañante. Exacto, pero claro, porque la creencia es que como te pasas de 40, es lo No que es te cierto. dicen, ¿no? Como te pasas de 40 grados, empiezan a fallar los órganos, o yo qué sé. No sé, es que un cuerpo, a no ser que esté muy enfermo, nunca va a generar nada que te vaya a enfermar, que te vaya a matar. Si hay una bacteria en el cuerpo va a intentar ir aumentando los niveles de temperatura para poder matar esa bacteria. Yo tengo que intentar acompañarlo, pero acompañarlo lo que no puede ser es estar comiendo una Coca-Cola y pretender que además mi cuerpo funcione bien. Entonces tiene que haber una conciencia. Claro. ¿Vale? Es como, bueno, yo acompaño la fiebre, sí, pero tengo que tener una base en el que yo sepa que mi cuerpo va a responder. Claro. Entonces, ¿cuál es esa base? Pues sobre todo una buena alimentación. Y más que una buena alimentación, una buena... a ver cómo explico esto. O sea, eliminar todo lo que sean alimentos tóxicos en el cuerpo. Mucho más que comer alimentos muy saludables. Como, pues voy a comer uvas porque acabo de leer un libro que dice que las uvas son muy buenas. O la sandía, o el melón, o el brócoli. Pues ahora voy a comer el brócoli, es lo mejor porque es no crucífera. Da igual que comas brócoli si después te tomas 2 litros de Coca-Cola. Claro, es que al final yo creo que es como facilitarle al cuerpo que haga el trabajo que dices tú de eliminar, ¿no? Exacto. Porque si no le das ese tóxico, pues no lo tiene que eliminar, Exacto, ¿no? O sea, exacto. que es Siempre algo les pongo el lógico. ejemplo con tóxicos porque es más fácil de entender. Digo, a ver, da igual que tú te tomes un jarabe para la tos si todos los días te fumas 2 cajetillas de tabaco. Claro. Es muchísimo más inteligente. Ojo, que yo no y entiendo que no es fácil ni dejar de fumar, ni dejar de beber, ni dejar de comer, porque estamos absolutamente, somos adictos Sí. a la comida, a la bebida, al alcohol, al estilo de vida que llevamos. Exacto. Entonces, entiendo, y en eso creo que he aprendido a ser flexible con los años, porque reconozco que cuando empecé era bastante, Y mucho eso más yo creo que se intransigente. agradece mucho, ¿eh? Sí, Como- pero eso no quiere decir, es decir, aunque yo me haya ido siendo flexible, porque entiendo que acompañarlas así creo que es mucho mejor para ustedes, y creo que pueden llegar así, creo que llegamos todos a mucho mejor, y porque yo tampoco soy perfecta y yo también me flexibilizo muchas cosas. Entiendo que a veces llega gente a consulta con una patología más o menos grave, y cuando me hablan de ser flexibles digo, joder, o sea, después de haber, perdón por la palabrota, No pasa después de nada. haber estado tantos años maltratando a tu cuerpo, querer negociar todavía con él Ya. es de inconsciencia. Ya. O sea,
tu cuerpo te ha llegado hasta aquí, te ha llevado hasta dando aquí, un aviso tan sí, grande y o sea, no- de una y manera, todavía no, quieres no sé ni negociar. cómo has llegado hasta aquí. Claro. O sea, me parece un milagro que hayas llegado aquí comiendo como has comido. Wow, intenta no negociar mucho porque no sé el camino que nos queda. Claro. Es que estoy muy enfermo, fíjate, tengo la circulación muy mal, o yo qué sé, es que hay un montón de patologías, o el intestino no funciona, o tengo piedras en el riñón, o tengo asma, o tengo el asma igual es más agudo, más de jóvenes, pero o tengo una artritis reumatoide, o tengo enfermedades de tipo autoinmune, tengo, yo qué sé, es que hay un Sí. montón, o tengo un cáncer. Sí. Bueno, pero la flexibilidad mental, sí y no. Es cierto que la salud mental es importante, es cierto que los extremos, cuando yo no estoy confiando y creyendo en ellos 100%, creo que también te enferman, pero tengo que empezar a intentar entender que ese es el camino, para entender que no ser intransigente, sino entender que el camino a seguir, cuanto más cerca de él, más rápido y de una manera Claro. más o menos segura, llegaré a una... No, hablamos de una sanación cuando es una enfermedad, pero sobre todo a estar saludables, A a estar bienestar, ¿no? vitales. Hemos normalizado estar enfermos. Eso, Hemos eso. normalizado estar cansados, con catarro. A mí me viene la gente a consulta y la menstruación me duele todos los meses, no es normal. Voy al baño cada 3 días, no es normal. Cada 3 meses tengo una cistitis, no es normal. Me duele la cabeza todos los meses, pero claro, es porque es el día que da igual. O sea, no es normal que nos duelan cosas. Claro. Entonces me tomo cualquier Claro, antiinflamatorio sí. analgésico y hemos normalizado drogarnos legalmente, pero drogarnos Sí. para acallar ese grito del cuerpo que te está diciendo, por favor, por aquí no. Totalmente, tío. Es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque es que me parece... Sí, que esto es como revolucionario, ¿no? Entonces al final... Igual me Bueno, estoy pasando, pero igual- no, Revolucionario, o sea, es pero- revolucionario decirlo de nuevo con tanta claridad, que nos hemos olvidado de todo Exacto. Sí, esto, ¿no? igual, Exacto. igual No, No, yo creo que no. a mí me llegó tengo así, que neutralizar o sea, un poco más, pero, No, pero, no. Es que es lo que creo, y además no es lo que creo, es que no tengo dudas. Claro. Claro, entonces es importante que lo digas como lo Claro, dices, pero ¿no? además pero que es guay hablar también de que psicológicamente igual no estamos preparados, o sea, es como Sí, sí, es cierto, sabemos, es cierto. estamos de acuerdo en la idea y la teoría, Sí, sí. totalmente de acuerdo, Y pero después yo llegamos luego y- cuando lo voy a aplicar Claro. me encuentro con la sociedad, ¿entiendes? Y la sociedad Claro, es Los huevos. compleja. Los huevos, ahora ha salido el último estudio que los huevos son lo mejor del mundo. Los huevos son una porquería. Explícanos por qué son una o porquería. sea, bueno, por varias razones, pues si quieren entramos. Vamos entrando, sí, por sí. varias razones. El huevo, hay muchas más cosas mucho peores que los huevos, ¿eh? O sea, a veces cuando hablo de carne, pescado, huevos, digo, no explico nada de los alimentos ultraprocesados como puede ser refrescos o hamburguesas, pero porque me parece que eso es bastante sencillo de sí, entender, sí, ¿no? sí. Que no comer golosinas de estas que son derivadas casi todo del petróleo, o la Coca-Cola con azúcar no, porque el azúcar es muy mala, pero me tomo un refresco sin azúcar, que entonces es bueno, porque el azúcar es lo que me han dicho que es malo. Pero perdón, o sea, está lleno de edulcorantes químicos sintéticos que salen del alquitrán, que son súper cancerígenos. Ya. Casi prefiero, o sea, comete una bolsa de 1 kilo de azúcar si quieres. Claro. Va a ser mucho menos malo, y lo digo de verdad, y lo digo aquí para que quede grabado, que un refresco light, Claro. cero, porque esto es pura química Totalmente. sintética, Sí. que el cuerpo no lo entiende, no lo comprende, porque al final la nutrición es hablar el lenguaje celular. Es tan simple como eso. Y tu cuerpo no entiende de todos los avances científicos, no lo entiende, no lo comprende porque llevamos millones de años y eso no estaba ahí. Exacto. Claro. Entonces no entiende de los químicos, no entiende de la cosmética súper... No la entiende, no sabe lo que... Y son un montón de disruptores endocrinos que estamos haciendo que cada vez estemos más enfermos. Con respecto al huevo, dicho eso, que los ultraprocesados son 1000 veces peores, bueno, hablamos de un alimento que genera un tipo de putrefacción intestinal muy alta. Eso muchas veces puede generar SIBO, que genera inflamación intestinal, genera gases, malas digestiones, genera muchos problemas hormonales, porque está cargado de hormonas. Porque es la menstruación de la gallina. Porque eso te lo dije el primer día. Y porque cuando hay problemas hormonales sí que es verdad que soy un poco radical en esto, porque es que si no, no avanzas. Y cuando tú eliminas los alimentos que están cargados de hormonas, tus menstruaciones empiezan a ser como tienen que ser. Y dices, ay, y parece un milagro. No, es que tu cuerpo funcionando como tiene que funcionar. El cuerpo es una rueda perfecta, constante, que no se para nunca, y que lo puedas entender o no, siempre va a ser lo que cree que es correcto, como son esas fiebres o por qué me duele la regla. Pueden ser pues porque tengo los niveles hormonales, los estrógenos muy altos,
porque normalmente es por eso, estrógenos muy altos, porque tengo sobrecargado el hígado, que es el órgano que fabrica un montón de hormonas y el que elimina ese exceso de estrógenos, porque la información que da el hipotálamo a los ovarios a nivel de progesterona y estrógenos no es correcta, pero es que todo eso se puede regular con comida y desregular con comida. Claro. O sea, no solo nos podemos sanar con comida, nos enfermamos. Es que Claro. la primera regla que me vino después de empezar contigo, no tuve ni un síntoma premenstrual. La regla luego sí me dio fuerte, pero... Date tiempo, Sí. date tiempo, Claro. porque Pero es inflamación de muchos años. Por eso te claro. decía que en India, que tenía la fiebre justo siempre, ya una bacteria, pero la bacteria, ¿por qué estaba solo justo? ¿O por qué empeoraba antes de con la tu regla, menstruación? Porque sí. ya había un desbalance ahí, ya sea hepático o hormonal. Entonces, en lugar de pensar que la fiebre era mala, hay que pensar, hay que saber leer. Claro. Es decir, el hígado o el sistema hormonal no están bien y tengo que ir por ahí. Y cuando tú regulas eso, la fiebre baja. Claro. Entonces, que en un momento determinado, por miedo, no porque crea que es mala, por miedo, yo vaya y me tomo un antitérmico. Bueno, no, yo nunca lo he hecho, espero no hacerlo nunca. Qué bueno. Y con mis hijos tampoco lo he hecho, pero bueno, puedo entender, es que los miedos son muy malos compañeros. Claro. Y ante el miedo es mejor, o sea, siempre... Calmar el miedo, ¿no? Sí, porque la cabeza Claro. dando vueltas te puede enfermar más. Unas malas emociones, un mal presentimiento puede ser más enfermizo que muchos alimentos. Claro. Total. Entonces tiene que haber también un equilibrio Entonces, en eso. con respecto a lo del huevo, claro, yo he oído muchas veces esta Tampoco- frase. tampoco nos Perdón, centremos solamente en el huevo, porque hay muchos no, pero, alimentos no, una peores. cosa rápida, pero es como el huevo, como yo he oído muchas veces La proteína completa. como así como el alimento perfecto nutricionalmente, he escuchado como, y yo digo, y después oyes eso, entonces claro, yo digo, en una persona que está intentando alimentarse mejor, por ejemplo, y que come huevos, pues ¿qué le diríamos? Que a lo mejor comiera uno a la semana, Sí. o por ejemplo, Sí. ¿no? Podría ser Sí, una cosa... que si está sana y está bien, que coma siempre, o sea, cuando estás sano, que yo no conozco a mucha gente sana, pero cuando estás sano, estás bien, tu cuerpo funciona perfecto, y siempre hablo y repito, la salud total es el silencio del cuerpo. Cuando todo está en silencio, cuando todo está en calma, genial, todo va bien. Qué bonito eso, ¿eh? Cuando ya te empieza a hablar, gritar, patalear y a pegar fuerte, wow, plantéate que tienes que hacer muchos cambios. Y ojo que me viene personas a consulta veganas que no comen nada de carne, ni de pescado, ni de huevos, ni de lácteos, con muchas enfermedades. Sí. O sea, que la solución no está solamente en eliminar alimentos procesados, bueno, en eliminar alimentos animales. Es que hay alimentos veganos hiperprocesados, mucho más tóxicos que comerte un huevo. Totalmente. Claro. Es que Vale. no puedes ser vegano y comer pasta y salsa de tomate todo el tiempo. Sí, papas fritas de paquete y galletas, un montón de procesados que son totalmente Sí. veganos. Entonces no asociamos, yo Y soy aceites bastante, raros y o aceites sí. refinados que son súper, la verdad que son de las cosas que más nos puede enfermar, mucho más que el azúcar del que se habla, son los aceites vegetales calentados o las grasas saturadas animales. Sí. Tanto mantequillas como un aceite de girasol siempre... Es que el omega 6 es muy inflamatorio, seguro que lo han oído, y entonces hay que tomar mucho omega 3. El omega 6 es inflamatorio si está calentado, si está crudo es muy antiinflamatorio. Claro. Pero todos los experimentos, todos los estudios que se hacen con aceites de semillas, de girasol calentados, Claro. que son súper tóxicos. Claro. Hazlo con pipas de girasol prensadas en frío. Eso es antiinflamatorio. Claro, es que todo ese acceso que tenemos a, ¿no? Que de repente empiezan a hablar de estudios y de cosas y no tenemos ni idea de cómo se han hecho los estudios, no sabemos leer Ya esa te digo antemano información. que la mayoría están La- subvencionados Claro. y al final si yo me dedico solo... Alguien que se dedique solamente a hacer estudios sin tener práctica en consulta, no me lo creo. Porque la práctica, o sea, por ejemplo, Claro. con el yoga, tú puedes leer 1000 libros de yoga, pero si tú no has practicado yoga, no tienes ni idea. Exacto. O sea, la teoría es una, pero hay que practicarlo, porque si no, no sabes cómo funciona, cómo puedo llegar a esta postura, pues con nutrición es lo mismo. Tú puedes leer 1000 libros y teóricamente puedes ser un erudito y un ratón de biblioteca, pero como tú no practicas día a día en consulta, porque cada paciente, cada patología, no hay un protocolo a seguir estricto. Claro. Tienes que acompañar, tú no acompañas una enfermedad, acompañas a una persona que está enferma, acompañas Claro. a la persona. Sí. Y cada persona es diferente. Y yo hago modificaciones, aunque la alimentación en la que creo que ahora, si quieren, hagamos un pequeño resumen, es una, y no tengo dudas de ella, hago pequeñas modificaciones según la patología. Vale. No puedo mandar lo mismo para una gastritis o para
un colon irritable que para una persona que esté estreñida. Claro. Pero la base es similar. Ujú. Pero bueno, o sea, es cierto que hay que hacer algunas modificaciones. O por ejemplo, con el huevo, una persona que no tenga problemas hormonales, puedo ser un poco más flexible con ello. Vale. Una persona que tenga una endometriosis, pues ahí les explico. Yo no soy mucho, o con los años me he ido volviendo menos talibán, menos talibana. Y he aprendido que creo que yo les explico y después me gusta autorresponsabilizar Claro. a la persona y creo que en una sociedad en la que cada vez estamos más hiperprotectores, Sí. paternalista absolutamente, y en el que nos explican todo lo que tenemos que hacer, cada paso que tengo que dar, mira, no, me bajo de aquí. Claro. Te doy información, entiende cómo funciona tu cuerpo, responsabilízate y entiende, porque a mí me da igual, ay, es que esto me pasa mucho, es que me vas a matar porque me he tomado, digo, pues sí, o sea, a mí me da igual. O sea, a quien afecta para bien o para mal es individualmente a ustedes. Totalmente. Y es lo más democrático que eso, no hay nada. Tal Es decir, cual. cada día desde que te levantas hasta que te acuestas, eliges democráticamente y en libertad siempre cuando tengas información real, cada cosa que entra por tu boca. Claro. Y puedes elegir cada día, si quieres estar más sano, cada día estar más enfermo. Claro. Y es tu decisión individual e independiente. Es cierto que necesitas información para hacer eso. Y es por eso que yo, que no soy muy dada a hacer estas cosas ni redes sociales, he intentado de vez en cuando, aunque tengo poco tiempo, hacer estas pequeñas ventanas Y te lo agradecemos y seguro que te lo van a agradecer mucho los que te oigan. Sí. Y entonces, pues cuéntanos un poco. Si sigues para no ir por las ramas, ¿en qué se basa la alimentación? Bueno, la alimentación, básicamente, y siempre digo, eliminar todo lo que sean alimentos procesados, disminuir, bueno, ojalá eliminar, pero por lo menos si no disminuir todo lo que sean alimentos animales, todo lo que sean grasas saturadas animales, todo lo que sean carnes rojas, les intento explicar que por favor no las consuman, pescados, lácteos, una dieta basada, bueno, dieta no me gusta la palabra, una alimentación basada sobre todo en frutas, en hortalizas, en ensaladas, en alimentos crudos, vegetales, vivos, llenos de enzimas, que es lo que nos va a aportar vitalidad, alegría. Es así, es que cuando tu intestino funciona bien, hay una reacción instantánea con un nervio vago que va al cerebro y te da buen rollo, te da buenos pensamientos. O sea, esas personas que, no, yo estoy sana, no me duele nada, pero después están todo el día malhumoradas o están siempre con pensamientos muy negativos o tu intestino no está bien. Es así. O sea, que la mente turbia tiene que ver con un intestino turbio. Absolutamente. Entonces, alimentación, frutas, muchas hortalizas, algo de semillas y frutos secos, siempre cuando estén crudos, no fritos, no tostados. Los podemos poner en remojo para facilitar la digestión, pero no tostarlos. Porque ahí, hablando antes de cómo empeoramos, ¿no?, los ácidos grasos cuando los calentamos, pues si yo caliento una almendra o una nuez que tiene un montón de ácidos grasos, cuando lo caliento empeoro la calidad de esas grasas, de esos aceites. Entonces siempre semillas y nueces y frutos secos. En crudo, naturales, mucha fruta. No le tengan miedo a la fruta, no le tengan miedo al azúcar de la fruta. Claro, hay una campaña absoluta en contra de la fruta y que tiene mucho azúcar. Y después estamos todo el día comiendo carnes saturadas con un montón de grasas saturadas, que eso sí que obstruye las arterias, da rigidez, tanto en órganos como en arterias, empeora la circulación, empeora también los pensamientos. Claro. Y empeora también la práctica. Sí, total. Sí. Es que por eso cuando la gente empieza a practicar y deja de comer carne, mejoran. Notan cómo el cuerpo se va flexibilizando. Es cierto. Sí. Es cierto. Sí. Y luego pues pseudocereales o intentar no abusar mucho del gluten. Ahora hay una campaña en contra del gluten en la que más o menos estoy bastante de acuerdo, porque creo que no somos comedores en realidad a nivel ya más profundo de cereales como tal. Pero es cierto que el gluten en las últimas décadas ha tenido tantas manipulaciones genéticas y químicas que hoy en día, cuando hablamos que mis abuelos comían un pan de pueblo que era de trigo, sí, pero el trigo que comían tus abuelos está a años luz del trigo que consumimos hoy en día. Claro. El pan que comían tus abuelos está a años luz del pan. Y luego el estilo de vida y el tipo de alimentación que llevaban tus abuelos está a años luz de lo que llevamos hoy en día. Claro, que era mucho más Entonces, activo, seguramente. mucho más activo, se Claro. basaba básicamente en legumbres, en frutas, en hortalizas, en cereales, en legumbres. Está prácticamente, aunque yo no soy muy amiga de etiquetar vegano, vegetariano, tal, pero una alimentación básicamente basada en alimentos vegetales
y con algo muy poco de origen animal, y bueno, pues comían algo de pan, pero un pan de verdad fermentado. Hoy en día eso no lo tenemos, entonces si comemos cereales, intentar evitar lo máximo que podamos trigo, centeno, cebada, que son los alimentos más ricos en gluten. Y tirar de alimentos que no estén tan manipulados hoy en día, que puede ser pues quinoa, o puede ser trigo sarraceno, o puede ser arroz integral, por ejemplo, mejor el basmati. Vale, vamos a aprovechar Legumbres. que nombraste el arroz para hacer una de las preguntas, ¿no? Una decía, hablaba del arsénico que tiene el arroz. Bueno, pues ya adelanto que mejor basmati, por ejemplo. Vale. Y que siempre pongo, o sea, ahora nos inundan de miedos atroces a la alimentación más simple. Sí. Digo, jolín, si fuese así, los japoneses estarían muertos. Ya. Ya, me imagino, pues tanto el día comiendo arroz. No le tengan miedo al arsénico del arroz, tenganle miedo a un solomillo de ternera. Porque es poca cantidad, ¿no? Entiendo, Es poca ¿no? cantidad, si lo lavamos, o sea, y la cantidad de arroz que vamos a comer nunca va a ser tan alta como para tener unos niveles arsénicos muy altos. Perfecto. Entonces, mejor de origen español, mejor basmati, que tiene menos cantidad, y si lo ponemos en remojo ya estamos disminuyendo un montón la carga de Y si de puede ser arsénico. ecológico integral. Sí, es cierto que el integral, en teoría, cuando hacemos mediciones, tiene más arsénico que el refinado, pero el integral es un alimento que está vivo en contra del arroz blanco refinado que está muerto. ¿Se acuerdan en el cole cuando hacíamos este experimento que poníamos una lentejita Sí. y le poníamos un algodón agua y germinaba? Eso quiere decir que el alimento está vivo. Cuando el alimento está vivo, te va a aportar vida. Un arroz integral te puede germinar, podemos hacer ese experimento. Un arroz blanco no, porque no está el germen. Entonces, céntrense más en comer alimentos que están vivos, que me aporten vitalidad y que tienen un poco de arsénico. Pues sí, pero una dieta bien equilibrada y balanceada, al final la cantidad de arsénico no. Vale. No vas a comer No. kilos y kilos de arroz al día. Perfecto. No, me preocupa mucho más las latas de atún no, que a veces nos centramos mucho, esto Sí. me pasa mucho en consulta. No, el arsénico tiene mucho arroz, pero después todos los días me como una lata de atún, que Ya. tiene un montón de mercurio, un montón de plomo, Sí. Claro. y los niveles están altísimos. Es que porque lo oyes y entonces Exacto. te quedas como con esa idea. Por eso y digo tal, que ¿no? nos olvidamos un poco de todo el ruido. Les estaba comentando cuando llegué, y es así. Yo estoy todo el día leyendo porque tengo que estar actualizada y tengo que estar leyendo estudios y me gusta y me encanta, y además siempre lo digo, pero me gusta mucho leer opiniones totalmente opuestas a la mía porque aprendo mucho. Claro. Pero esta semana he tenido la suerte de leer algo que va más en consonancia conmigo, y me estoy leyendo un libro que me recuerda, es como volver al origen, a lo simple, y entonces entiendes que todos los estudios que te digo, wow, cuánto ruido tenemos cuando la alimentación es tan simple, tan sencilla. Claro. De verdad, y que cuanto más simple sea, cuanto menos comas y más sencillo sea, más te vas a acercar a la salud. Ya. Es verdad que esto es muy fácil decirlo, si no o sea, para mí como tengo conocimientos me parece muy sencillo, cuando no tienes conocimientos es como, bueno, vale, pero ¿qué es eso? ¿No? Claro. ¿Qué es comer simple y qué es comer poco? Claro. Pero bueno, insisto, como mucha fruta y vayan disminuyendo todo lo que sean alimentos procesados y alimentos de origen animal. Vale. Y bueno, para la gente que tenga miedo al tema proteínas, de quitar la proteína, ¿no? Y de comer poca proteína, comiendo solo fruta y frutos secos, que yo misma reconozco que me genera... Bueno, no solo frutos secos, vegetales, hortalizas, ensaladas. Sí, bueno, sí, exacto. Resumí cereales, demasiado. legumbres. Vale, sí. Vale. Exacto, pero legumbres y todo eso, Sí. perfecto, Sí, ¿no? sí, claro, vale, claro. pues. A ver, con respecto a la proteína, de primeras voy a poner como titular de más no es mejor. Y dicho esto, por ejemplo, si yo soy un arquitecto, cuando yo construyo un edificio, necesito una cantidad de cemento determinada, pero cuando ya el edificio está construido, se pongo mucha cantidad de cemento. Siempre va a haber pequeñas grietas, ¿no? Un mantenimiento de ese edificio, y va a poner pequeñas cantidades de cemento para poder cubrir esas grietas. Pero si pongo la misma cantidad o incluso más que cuando construyo el edificio, ese exceso de peso va a hacer que el edificio se caiga. Si pasamos esa metáfora al ser humano, si yo me paso de cualquier macronutriente, me enfermo. Más no es mejor. Cuando yo fabrico el edificio, cuando yo nazco, un bebé necesita, en el primer año de vida, afortunadamente, es el momento de mayor desarrollo, extrauterinamente, porque intrauterinamente todavía es más potente y más rápido el desarrollo, pero una vez nacidos, el primer año de vida duplicamos nuestro tamaño y triplicamos nuestro peso. Eso afortunadamente no vuelve a ocurrir nunca, ni siquiera en la adolescencia. Imagínate que un adolescente con 14 años triplique su peso. O sea, horrible. Bueno, si lo hiciese es por enfermedad, absolutamente. Claro. Entonces, cuando yo construyo el edificio, necesito esa cantidad de cemento. Es cuando más necesito. ¿Y qué cantidad? ¿Cuál es el alimento idóneo? Siempre les digo lo mismo. Una vez
te alejas del ruido de todos los estudios científicos y te vas a lo sencillo y te vas a la observación de la naturaleza, que es donde van a estar siempre todas las respuestas, es muy fácil. Un niño recién nacido, ¿cuál es el alimento idóneo, perfecto para un recién nacido? Y esto me lo da la naturaleza y no tengo que leer ningún estudio. La leche materna. La leche materna, obvio. O sea, cualquier mamífero. O sea, ahí no puede haber dudas. Me da igual los estudios científicos que ya hablando de la leche de bote o... Sí. La leche materna tiene exactamente un 1,2% de proteína. Puede variar como mucho en momentos de mayor necesidad del bebé hasta un 1,4%. Y con eso el niño, el bebé, triplica su peso y vuelve a repetir los valores, que es una exageración. Claro. Y no se enferma. Y después ya, cuando tengo el edificio hecho, ya cuando tengo 30, 40, 50 años, quiero consumir, no sé, 300% más de proteína. ¿Para qué? Para enfermarnos, para inflamarnos, para... Casualmente, y no es casual, porque en la vida nada es casual, la naturaleza nos da un montón de alimentos que casualmente, o no, tienen exactamente esa cantidad de proteínas. Y es que todas las frutas y todas las hortalizas tienen entre un 1,2 y un 1,4% de proteína. Fíjate si es preciosa la vida. Claro. Entonces, un chimpancé, los alimentos, los animales que más vegetales comen... No y sabe que menos carne suplementarse de comen. proteína en polvo. No, pero un elefante. ¿Has visto la musculatura de un elefante? No sé si en India o las patas de un elefante. Sí. ¿Cómo sostienes eso? Claro. Se come verduras. Ya. Pues que las vacas Porque también. supone Un toro. que su cuerpo lo Un toro, una su vaca. cuerpo ¿Tú has visto un toro? Claro. Un caballo. Las patas... Que comen hierba. ¿Y cómo fabrican esa proteína? ¿Cómo fabrican ese músculo? Moviéndolo. La única manera de fabricar un músculo es moviéndolo, ejercitándolo. Si yo estoy todo el día encamada, nunca voy a fabricar músculo. Ya me tomé 80 toneladas de batidos de proteína. Sí. Hay que moverte. O sea, estoy hablando de nutrición porque es a lo que me dedico, pero no nos olvidemos que la salud total no solo se enfoca en la nutrición, sino también hay que estar vitales, hay que estar enérgicos, hay que moverse, hay que tener vitalidad, hay que hacer ejercicio físico, que no deporte extremo. ¿Vale? Pero el movimiento es imprescindible para la vida. Hay que hacer un buen descanso, eso también es imprescindible. Y la salud mental, aunque siempre digo que va acompañado mucho de las otras tres patas, ¿no? Cuando duermes bien, cuando haces ejercicio físico y cuando comes bien, la salud mental generalmente te acompaña. Sí. O sea, Estupendo. Entonces, no hace falta esa cantidad de proteínas. Claro. Ahí está la respuesta. Entonces, es... proteínas, de todas maneras, es que tengo miedo. Bueno, vale, pues hay alimentos vegetales que tienen un montón de proteínas. Por ejemplo, las almendras tienen entre un 19 y un 20% de proteína. Un solomillo de ternera tiene un 17%, con lo cual ya con un puñado de almendras, 2 puñados de almendras, ya tengo un montón de proteína. Claro. Digo almendras, pero puede ser cualquier fruto seco. La quinoa, las nueces tienen entre un 14% de proteína. Las legumbres... también en torno, llegan algunas hasta un 30%. Las semillas de girasol o de calabaza también tienen un porcentaje de proteína altísimo, también entre un 30%. Las semillas de cáñamo. O sea que si aún así tengo miedo, que les invito a no tenerlo, pero entiendo que si no tienes mucha información, tienes miedo, coman semillas, coman frutos secos, coman legumbres, coman quinoa y tienen proteína de sobra. Perfecto, Claro. genial. Entonces, gracias. tú... con esta alimentación, o sea, por los malos hábitos que tenemos, por ese desconocimiento de cuál es nuestra alimentación original, ¿no? De volver al origen, es por la que tenemos enfermedades. Las enfermedades todas nacen por malos hábitos. La mayoría, no quiero decir todas porque cada vez más creo que hay un porcentaje de enfermedades que vienen mucho también de los pensamientos o de... Mentales, claro. Sí, porque yo puedo ser una persona muy sana, estar todo el día comiendo zanahorias, manzanas y lechuga y de repente tener un shock emocional duro o ver cómo atropellan a un niño y eso puede generar también un shock celular y o sea, hablar de 100%, no hablaría, pero un porcentaje muy alto, sí, sin duda. Muchas de las patologías que tenemos hoy en día vienen de los malos hábitos que tenemos. Y porque hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo esta enfermedad hereditaria, genética, ¿no? Sí. Y yo ahí siempre he pensado, es que los hábitos también los heredamos, ¿no? Absolutamente. Son más los hábitos que las enfermedades. Absolutamente. O sea, sí, es verdad que hay una genética que es una realidad y no podemos negarla. Todos tenemos una genética determinada que van a predisponernos para determinadas enfermedades. Pero no nos
no nos encierren en ella. Yo puedo tener, por ejemplo, mi abuela, una de mis abuelas, que era de Ciudad Real, estaba comía muy mal, le encantaba comer, disfrutaba comiendo mucho, tenía sobrepeso, tuvo diabetes. Probablemente yo tenga más predisposición genética a lo mejor a tener diabetes que a lo mejor mi vecina o alguno de ustedes. A lo mejor ustedes tienen más predisposición a tener enfermedades hormonales o enfermedades circulatorias. Pero no es una condena, es una predisposición. Va a depender de mis hábitos, mi día a día, lo que va a hacer que yo, esas semillas con las que yo nazco, las riegue cada día con malos hábitos, las abone o no. Claro. Se puede quedar una semilla ahí totalmente adormecida o puedo estimular su crecimiento. Claro. Y eso sí que es verdad que depende de mis hábitos. Sí. Aunque la genética existe y no podemos negarla. Vale. Perfecto, qué bien. Bueno. Pues estamos aprendiendo un montón, ¿no? Sí. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maizoreando. Maizoreando. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India, Mysore, Gokulam. Inhala, exhala. Respira. Krishna Macharya, Patavi Joyce, Sharachi. Parampara. Respiración, Drishti, Bandhas. Practica y todo llegará. Ashtanga Yoga. Sapta jump in the hand.